tal, chicos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión trabajaremos con el tema de tablas, un tema bastante desconocido entre los usuarios de Excel. Este tema mayormente lo vemos de manera indirecta, a veces ni siquiera sabemos realmente o no conocemos realmente las funcionalidades o características de una tabla, simplemente las creamos porque se ven bonitas, pero desconocemos algunas funcionalidades que nos pueden ser de mucha ayuda, principalmente al momento de trabajar con tablas dinámicas, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar, ¿qué es una tabla en Excel? Generalmente cuando trabajamos con rangos de información, nosotros agregamos encabezados bonitos, colores, bordes, y llegamos a pensar que este rango de información al cual nosotros le damos un formato entre comillas de tabla, es una tabla. Pero la realidad es que no, simplemente es un rango de datos. Se convierte en tabla cuando nosotros ejecutamos una acción o agregamos una característica en Excel de formato de tabla. Es una conversión de esta información a una tabla. Es una acción que nosotros realizamos, ya sea con el atajo de teclados Control T o dirigiéndonos a la cinta de opciones datos y seleccionando, insertar y seleccionar tabla. Al momento de realizar esta acción, a nuestro rango de información se incorporan ciertas características, ¿ok? Una de ellas, y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Para que sea más claro. Paso número 1. Yo cuento con un rango de información, el cual quiero convertir a formato de tablas para obtener ciertas características que vamos a ver más adelante. Lo primero que tengo que hacer es posicionarme dentro del rango de mi información, y aquí un paso adicional que hacemos a veces, que es totalmente innecesario, el cual es seleccionar todo mi rango de manera manual, ¿no? Hacer esto. Este paso es innecesario. Basta con posicionarnos dentro de nuestro rango de información y ejecutar la acción de insertar una tabla o tabla dinámica, también funciona de la misma manera, para que Excel reconozca el rango de información activo e inserta mi tabla en base a este rango, sin tener que indicárselo. Excel reconoce todo el rango e inserta el elemento. Muy bien. Entonces, otro consejo. Si yo, por ejemplo, realizo una selección múltiple, algo así, ¿no? Algo como esto, entonces en este caso Excel va a pensar que nosotros queremos insertar o ejecutar esta acción, en este caso insertar nuestra tabla, únicamente para este rango, porque se lo estamos especificando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente dejarlo libre, sin una selección como tal, ¿ok? Entonces, posteriormente utilizamos nuestro atajo de teclados Control T para insertar nuestra tabla, y Excel reconoce todo el rango activo, el cual va desde la celda C1 hasta la V954. Excel me pregunta si mi rango cuenta con encabezados, que generalmente así será. El 90 y mucho por ciento de las veces así será. Sería muy raro no contar con encabezados. Si no fuera así, Excel insertaría encabezados, ¿ok? Muy bien, en este caso ya viene seleccionado, habilitado mis encabezados. Aceptamos. Y Excel ya convirtió este rango de información en una tabla. ¿Cómo lo sé? En la parte de arriba de mis cintas de opciones se muestra una nueva cinta de opciones llamada diseño de tabla. Y mi tabla por defecto cambia de formato. Es un formato a manera de sugerencia, ¿sí? El cual se inserta por defecto, pero nosotros tenemos diferentes formatos a elección. Entonces, por ejemplo, si yo me dirijo a estilos de tabla, despliego las diferentes opciones, basta con posicionarme sobre alguno de los formatos para obtener una previsualización de, del formato, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar el que mejor nos parezca, el que mejor se adapta a nuestra información. Y yo, por ejemplo, voy a seleccionar este que está aquí. Este me gustó, ¿ok? Y listo, muy bien. Entonces vamos a revisar cada una de las características o las características principales de una tabla. La primera sería encabezados inteligentes. Por ejemplo, si yo tuviera un rango de información, es decir, aquí voy a hacer un duplicado de los encabezados, o bueno,
Es más, voy a copiar exactamente mi tabla, la voy a pegar, pero como valores en otro rango de información, aquí al costado. Suponiendo que yo estoy trabajando en este rango de información, vamos a pensar que tiene un diseño bonito, así como, bueno, es más, voy a pegar el formato para que se parezca, ¿sí? Y pegamos el formato, ahí aquí me perdí, y listo, tienen el mismo formato. Sin embargo, esta es una tabla y este no, ¿sí? Como lo podemos ver, cinta de opciones, seamos observadores, aparece, no aparece, ¿ok? Entonces es una tabla, este no es una tabla, simplemente parece una tabla. Muy bien, entonces, una de las características es encabezados inteligentes. Si yo, por ejemplo, estoy en mi rango de información, que no es una tabla, y me desplazo hacia abajo, mis encabezados desaparecen. Yo ya no sé a qué corresponde cada uno de estos elementos, ¿ok? No sé a qué hacen referencia, por ejemplo, estos datos. Desconozco. A lo mejor en estos me puedo dar una idea, ¿no? Aquí pues estoy hablando de la forma de pago, la fecha, aquí este 03 ya no sé qué significa, el 20 tampoco, aquí podría ser el nombre del cliente, pero bueno, si ustedes notan, aquí tengo una necesidad. Yo ya perdí mis encabezados de vista. Es muy difícil para mí reconocer a qué pertenece cada dato, a diferencia de una tabla. Si yo me encuentro en una tabla, estoy, por ejemplo, en mi tabla, me desplazo hacia abajo, aquí puedo continuar viendo mis encabezados. Son encabezados inteligentes, ¿ok? Muy bien, primera diferencia. Segunda diferencia, movimiento de filas y columnas. Yo puedo cambiar la posición de mis filas y columnas. Generalmente cambiamos las posiciones de las columnas. Las filas no las cambiamos manualmente, sino que las ordenamos en base a un criterio, como lo sería orden alfabético, de la A a la Z, de la Z a la A, valor numérico, de menor a mayor, de mayor a menor, etc. Ok, entonces ese movimiento manual no lo hacemos generalmente, pero sí con columnas. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar de posición, la columna forma de pago la quisiera a lo mejor en factura o en cliente, o bueno, en la columna F o en la G o en la H, basta con eh, seleccionar mi encabezado y arrastrar. Excel hace el cambio, ¿sí? En automático. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer esta misma acción con este rango de información, veamos qué sucede. Lo arrastro. Información y me pregunta si quiero reemplazarla. En este caso, pues no, ¿verdad? Segunda diferencia, o sea, segunda característica, segunda ventaja. Bandas de filas. Las bandas de filas son estilos sugeridos en las tablas que nos permiten tener una mejor visualización de la información. O sea, es decir, aquí yo tengo un color gris, aquí tengo uno blanco. Entonces, de esta manera, este color me permite identificar mejor las filas, a qué corresponde cada información. Es una ventaja, más que nada en visualización. Bueno, siguiente, fila de totales. En mi tabla yo puedo agregar una fila de totales, ya sea que con diferentes cálculos, ya sean sumatoria, conteo, un promedio, mínimo, máximo, etcétera. Al final de mi tabla, yo por ejemplo me iría a diseño de tabla y aquí habilitaría total por fila. Lo habilitamos y Excel ya inserta una fila con los totales, ¿sí? Aquí en este caso me tomó el costo total, sin embargo yo puedo posicionarme al final de la columna y aquí me muestra un icono como si fuera una lista desplegable en donde yo voy a poder elegir las diferentes operaciones que puedo realizar en esta celda. Entonces simplemente hacemos clic, tenemos promedio, contar números, máximo, mínimo, suma es la operación que yo necesito y tenemos más, ¿ok? Seleccionamos suma en este caso y listo, ya lo tenemos. Tenemos nuestra suma de esta columna y así podemos agregar valores o cálculos a las diferentes columnas. Muy bien. Continuemos. Fila de totales y en lo personal de las más interesantes, de las más importantes y principalmente cuando creamos tablas dinámicas o gráficos dinámicos.
sería el ajuste de tamaño. Y vamos a revisar aquí la teoría, que es muy importante. Aquí sí quisiera hacer mucho énfasis, detenerme un poquito, analizar a qué hace referencia esta característica. Y bueno, dice, las tablas aumentan o disminuyen de tamaño al momento de ingresar o eliminar datos. Generalmente nos referimos a filas y el principal beneficio es al agregar más filas, datos. O sea, por ejemplo, si yo agrego más datos, ¿qué quiere decir? Que mi información sigue creciendo. Es decir, aquí tengo mi facturación de noviembre, a lo mejor el 28 hay otra operación, aquí agrego el 28, luego el 29, luego agrego los de diciembre, etcétera. Entonces va creciendo este rango de información. Y la ventaja es que si yo tengo ligada esta tabla ya sea una función o alguna otra herramienta como lo sería una tabla dinámica, yo ya no tendría necesidad de actualizar mi rango, porque mi tabla aumentaría de tamaño y por consiguiente todo lo que esté relacionado a mi tabla también lo haría. Entonces vamos a ver un ejemplo con una tabla dinámica. No nos vamos a adentrar tanto en conocer las características de una tabla dinámica, simplemente la vamos a crear y vamos a ver de lo que les estoy hablando. Entonces, primero, yo voy a crear una tabla, perdón, una tabla dinámica en base a este rango de datos, que no es una tabla. Me dirijo a insertar, selecciono tabla dinámica de una tabla o rango, que en este caso es un rango, reconoce toda la información a sí mismo como si fuera una tabla. Le voy a indicar que es una hoja existente, le voy a indicar dónde va a insertar o se va a insertar la tabla dinámica. Regresamos, aceptamos y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, forma de pago y la venta. ¿Sí? Aquí está. Aquí yo estoy mostrando en resumen todo las ventas que yo tuve con los diferentes métodos de pago. Me pagaron en cheque, me pagaron en efectivo, con tarjeta y con transferencia, ¿ok? Si el día de mañana se realiza otra venta, ¿sí? Aquí vamos a agregar una venta el 28 de noviembre. Únicamente voy a agregar aquí los datos, voy a copiar estos que están aquí para no demorar más. Los voy a replicar y voy a decir que se vendieron 30 piezas. Esto va a cambiar. Ah, no, no cambio porque no es una fórmula. ¿Cómo lo haríamos? Se me hace que voy a copiar las fórmulas para que se actualicen también. Copiamos. Y aquí voy a pegar las fórmulas. Listo. Entonces, ahora cuando yo cambie este dato, voy a poner, a ver, ¿qué fue lo que hice? De hecho me perdí. Aquí estamos. Vendí 50 piezas. A ver, creo que no se pegaron las fórmulas. Déjame. Voy a pegar el descuento. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es la que necesito? Importe. Importe es la que necesito. Y listo, aquí ya se pegó. No sé qué hice mal en el anterior. Muy bien, entonces, bueno, al final del día lo que importa simplemente es que cambia el dato. Pero, miren, ya sé qué pasó. No arrastré la fórmula. Ya, muy mal aquí. Me faltó arrastrar la fórmula de las demás porque en la última se pegó como valores. O sea, esta estaba como valores. Motivo por el cual cuando yo hice este cambio no se actualizó. ¿Sí? Entonces, ya. Muy bien, entonces, esto ya cambió. Esto para mí representa un nuevo registro. ¿Sí? Entonces, este nuevo registro yo esperaría. Es decir, aquí mis ventas totales son por... Antes eran por 750,434. Aquí está, 750,434. Pero agregué una venta más por 3,600. Ahora mi venta total es 754,034. O sea, 754,000. Yo esperaría que en mi tabla dinámica este importe se reconozca. Si esta nueva venta, yo lo que tendría que hacer sería clic derecho, refrescar y esperar que esto se actualice, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque mi rango de información no crece. Yo tendría que manualmente cambiar este rango. Eso es decir, que si antes terminaba en la fila 100, ahora poner que termine en la fila 101.
¿Cómo lo hacemos? Me iría a a analizar tabla dinámica, cambiar recursos de datos y luego en lugar de 755 ponerle 754, poner 755, la fila que aumentó, presionamos OK y ya se reconoce. Aquí me agrega los 3600 en blanco. ¿Por qué? Porque aquí yo no puse un método de pago. Si lo agregamos, vamos a poner efectivo. Entonces este pasaría a formar parte de el efectivo. Simplemente refrescamos, clic derecho, refrescamos y ya lo tenemos, 754,000. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tuve que cambiar mi rango y tener que actualizar. Actualizar va a ser necesario siempre, a menos que utilicemos macros, que es un tema que vamos a ver más adelante. Macros es ¿cómo decirlo? Un código de programación que extiende la funcionalidad de Excel. En este caso, la funcionalidad que vamos a extender es que mi información se actualice de manera automática cuando se ejecute un cambio en esta hoja o en este archivo. Ok, entonces ya vimos la desventaja de utilizar un rango de datos cuando queremos crear una tabla dinámica en base a ese rango. Ahora, vamos a crear una tabla dinámica en base a una tabla. Vamos a ver la diferencia. Nos vamos a insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango. Excel ya reconoce este rango de información ya no como un rango de datos, sino como una tabla, como un objeto. ¿Sí? Ya no me dice, ok, tu tabla va, o tu rango de información va de A1 a Q298, por ejemplo. No, me dice, ok, tu rango de información es tabla 1, todo lo que esté ahí, ¿ok? Si el día de mañana aumentan los datos, seguirá siendo tabla 1. Yo lo voy a encontrar ahí, lo voy a buscar ahí y te lo voy a mostrar. Entonces yo le voy a decir existente y le voy a indicar dónde voy a insertar esta tabla dinámica. Le voy a poner un costado, ¿sí? Ok. Aquí agregamos también forma de pago, venta y listo, ya lo tenemos, ¿ok? Esta es mi tabla dinámica relacionada a una tabla. Si el día de mañana yo agrego más datos, vamos a hacerlo, pero antes vamos a quitar esta fila de totales para poder introducir más datos. La quitamos y aquí voy a agregar una venta con efectivo también, ¿sí? Y ustedes pueden ver que ya se agregó una nueva fila, se agregó hasta el formato, ¿ok? Muy bien, sí. Continuamos. Aquí voy a poner, ¿cuánto puse allá? Creo que 100. Bueno, eso no importa. 100. Y aquí cuánto puse. Vamos a poner, no sé, 23. Precio, no sé, 55. Y mis cálculos se están realizando. Aquí tasa de IVA, .16 o 16%. Ah, no, descuento. 0%, no descuento. Y tasa de IVA de 6%. Y ya tengo mis cálculos, ¿no? Aquí están. Ya agregué mi nueva venta. ¿Ok? Ya agregué mi nueva venta. Es más, miren, para que ustedes puedan ver que sí lo reconoce, voy a agregar que es otro método de pago. Voy a agregar compensación para que sea más visual. Voy a poner compensación. Una compensación es cuando, por ejemplo, yo como vendedor tengo un cliente que también es mi proveedor, por ejemplo. Yo le vendo y él me vende. O sea, por ejemplo, si yo le debo a él, no sé, 100 pesos y él me da a mí, pues 200, entonces, yo le puedo, a ver, ¿cómo sería? Déjenme plasmarlo mejor. Yo le debo 100, él me debe 200. Yo le vendo algo. Entonces, le puedo vender ese algo en 100 pesos y él no me lo paga, se compensa. Ahora solamente el cliente me debería 100. Sí, es una compensación. Digamos que matamos lo que tú me debes, ¿no? Quedamos, vamos a decir que tablas, ¿no? Porque aún hay una diferencia de 100 pesos. Pero bueno, este es un método de pago. O una forma de pago más bien. Ok, entonces, ahora, cuando yo actualice mi tabla dinámica, clic derecho, refrescar. ¿Y qué está pasando aquí? A ver, creo que lo agregué mal. Veamos. No, está bien. Esto está bien. Ah, lo agregué. Es que miren, lo agregué, ¿saben dónde? Lo agregué aquí. Compensación. Ahí el que está mal soy yo. Era aquí. Mucha atención ahí.
Compensación. Es que lo agregué en la otra tabla. Ahora sí, compensación. Listo. Deberá mostrarse aquí. Clic derecho, refrescar y está compensación. O sea, ¿qué pudimos observar aquí? Que yo ya no tuve necesidad de actualizar mi rango. Simplemente tengo que refrescar. Eso es algo que tengo que hacer sí o sí. A menos que utilice macros. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué podemos definir aquí? Usar una tabla. ¿Es mejor que usar un rango de información? Sí y no, depende. Cuando sí es bueno utilizar una tabla, cuando queremos ligarla a una tabla dinámica, nos da una ventaja bastante grande al evitar tener que actualizar los rangos, porque puede llegar a sucedernos que se nos olvide actualizar este rango. Es decir, enviamos un reporte con corte a cierta fecha, pero olvidamos actualizar el rango. Entonces pues estamos trabajando con información incompleta, o sea, ya está mal desde ahí. Nuestra información está incompleta. ¿Ok? Es ventaja. ¿Cuándo es desventaja? Cuando nuestra base contiene muchos datos, que es muy grande, ¿no? ¿Cómo definir que es muy grande? Porque nuestro archivo ya se ve, está muy pesado, es muy lento. Al momento de crear una tabla, esto lo alenta más, porque son más datos que está administrando. Entonces, lo ideal es, si mi archivo sigue siendo fluido, yo puedo crear una tabla y no me da problema. Pero si mi archivo ya de plano ya es pesado, yo creo una tabla, o sea, puedo crear una tabla pequeña, ¿verdad? Pero si mi rango o mi base es muy grande, o sea, es muy pesado, entonces ahí me va a generar más conflicto, porque a lo mejor cuando yo haga un cambio, ese cambio va a tardar más en realizarse, o hasta mi archivo se puede cerrar y abrir. Entonces empieza a dar problemas, pero esto es algo que ya cada quien va a poder identificar. Entonces, en condiciones normales podemos crear tablas, me va a generar me va a ser de mucha ayuda si lo combino con una tabla dinámica. Y si no, pues simplemente dejo mi rango de información así. Sí, esto ya es elección. Lo que mejor consideren, ya con la práctica vamos a poder definir en qué situación me va a servir una tabla y en qué situación no. Muy bien, otra cosa, por ejemplo, en ocasiones es muy raro que, por ejemplo, nosotros tenemos una operación aquí, ¿no? En este rango de información y aquí por alguna razón tenemos otra, ¿sí? Si yo estoy utilizando tablas, es decir, voy a crear un cálculo diferente, no sé, voy a sumar al IVA, le voy a multiplicar, no sé, el 10%, nada más por cambiar el cálculo. Aquí yo lo que estoy tratando de mostrar es que tengo otro cálculo distinto, por alguna razón, que es algo muy raro, pero puede llegar a pasar. Ejecuto, este cálculo replica para todo. Desventaja. Ventaja y desventaja, no depende. Entonces mi tabla me obliga a tener el mismo cálculo en dicha columna. No puedo tener diferentes cálculos. A diferencia de mi rango de información, aquí sí puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí voy a hacer lo mismo o algo similar. Mi IVA por 10%, ¿no? Nada más para cambiar el cálculo. Realmente esto no tiene sentido. 10% y ya. Aquí Excel lo que hace únicamente es ponerme una alerta diciendo, oye, esto es una inconsistencia. O sea, tienes una fórmula arriba, otra aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la buena? ¿No? Es lo único, pero sí me permite insertarla. Entonces, como les comento, esto ya va a depender de la necesidad de cada persona, es cuestión de analizar. Muy bien, dicho esto, damos por terminado este tema y nos vemos en la siguiente clase de tablas dinámicas, donde estaremos viendo más a detalle cada una de sus características. Por lo pronto ya sabemos cómo crearlas, ya conocemos qué información es la que nos muestra, entonces falta meternos un poquito más al detalle y listo. Pero si ustedes pueden ver, crear una tabla dinámica es bastante sencillo y me da información muy útil. Muy bien, hasta luego y que estén bien. Gusto saludarlos una vez más.